El diario The Washington Post revela una conversación entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump. El presidente Enrique Peña Nieto le reitera que su gobierno no pagaría por el muro. Trump pide al presidente Peña Nieto que ya no dijera que México no pagaría el muro. El canciller Luis Videgaray responde a las críticas de Maduro a Peña Nieto. Cobarde es aquel que usa el poder del Estado para desmantelar la democracia. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dice que nuestro país no aceptará restricciones al comercio. Cualquier acción no debe ser en ningún momento basada en restricción de comercio. Restringir comercio sería inaceptable. Fitch Ratings mejora la calificación soberana de México de negativa a estable. Fueron destituidos el fiscal de investigación y policías de Tláhuac. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, pide que Venezuela salga de la zona del Mercosur. Presentan serie televisiva que mostrará la cultura y las tradiciones que rodean a las bebidas de Iberoamérica. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura en el Valle de México, 13 grados centígrados. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Hola Pati, ¿qué tal? Es un placer saludarte este viernes 4 de agosto del 2017. Son las 6:31. Estamos listos para informarles. Antes, permítame saludar a Gisela Yebra, que se encuentra en la lengua de señas mexicana y por supuesto nos permite también comunicarnos con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Así es, el diario estadounidense The Washington Post reveló la transcripción de la llamada telefónica que sostuvieron el pasado 27 de enero los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Estados Unidos, Donald Trump. En la conversación se abordaron varios temas como el combate a las drogas, la relación comercial y el muro fronterizo. De acuerdo con la versión publicada, el presidente Peña Nieto respondió sobre la idea de Trump de construir un muro en la frontera. Encontramos completamente inaceptable para los mexicanos pagar por el muro que usted está pensando en construir. A lo que Trump contestó: usted y yo estamos en un punto donde ambos estamos diciendo que no pagaremos por el muro. No podemos seguir diciendo eso, porque si usted sigue diciendo que México no va a pagar por el muro, entonces yo no quiero reunirme con su equipo, porque no puedo vivir con eso. Ante ello, el presidente Peña sugirió: señor presidente, dejemos de hablar sobre el muro. He reconocido el derecho que tiene cualquier gobierno para proteger sus fronteras como lo considere necesario y conveniente, pero mi posición ha sido y seguirá siendo muy firme diciendo que México no va a pagar por el muro. Finalmente Trump aceptó no hablar del muro, salvo cuando se le preguntara. Sobre el combate al crimen organizado, Trump reclamó a México por no hacer, según él, lo suficiente para detener el flujo de drogas a su país, a lo que el presidente Peña Nieto respondió que es un problema de ambas naciones. En cuanto al tema de la relación comercial, Trump amenazó con imponer aranceles a productos mexicanos, ante lo cual el presidente Peña contestó: yo insisto, señor presidente, en que encontremos una ruta hacia un diálogo para encontrar un balance en nuestro comercio. Aún podemos construir un acuerdo muy justo para que ambas naciones puedan incrementar y fortalecer su competitividad. Por último, y al final de la conversación telefónica, el presidente Trump se refirió así al presidente de México: somos tú y yo contra el mundo, Enrique, no lo olvides. La conversación telefónica entre los presidentes Trump y Peña Nieto se produjo después de que el mandatario mexicano cancelara el viaje a Washington para la reunión que habían acordado el pasado 31 de enero. El motivo de la cancelación fue la insistencia de Donald Trump en decir que México pagaría por el muro y las formas empleadas por el magnate. Con información de Gustavo Castillo, México al Día. Luego de darse a conocer esta conversación, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó al presidente Enrique Peña Nieto y aseguró que no permitiría la construcción del muro. El secretario de Relaciones Exteriores, en respuesta a Luis Videgaray, reaccionó a las declaraciones del presidente de Venezuela. Desde Asia, donde se encuentra de gira de trabajo, Videgaray escribió en su cuenta de Twitter: presidente, @ Nicolás Maduro,
Cobarde es quien usa el poder del Estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo. El presidente del Senado, Pablo Escudero, dijo que esta filtración da sin duda una buena lectura y pinta de cuerpo entero el claro matiz autoritario de Trump. El diputado Víctor Jorgana dijo que la conversación Peña-Trump demuestra la clara intención del gobierno mexicano de buscar soluciones constructivas ante los retos comunes. El legislador perredista Fernando Belauzarán dijo que otra de las cosas que se ve en la llamada Trump-Peña es la egolatría delirante y falsaria del racista que está en la Casa Blanca. Como ya se lo decía, está el canciller Luis Videgaray de gira de trabajo por Japón. Ahí dijo que nuestro país participará en la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con actitud constructiva. Aseguró que se buscará corregir las desigualdades que tanto preocupan a los Estados Unidos. México no rehuye el proceso de renegociación o de modernización del Acuerdo de Libre Comercio. Por supuesto que un acuerdo que tiene 25 años de haber sido negociado. Nuestra convicción es que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte debe mantener su esencia, con independencia de los ajustes que hagamos, debe mantener su esencia. ¿Y cuál es la esencia de un Tratado de Libre Comercio? En su nombre lo dice, que el comercio sea libre. Sin embargo, reiteró que solo se aceptará un acuerdo que sea benéfico para todas las partes. Apuntó que no se aceptarán restricciones. No iríamos a una negociación que fuera perjudicial para los intereses nacionales. Ninguna nación soberana lo haría. Que no haya aranceles, que no haya cuotas, que no se establezcan mecanismos proteccionistas. Somos un país que cree en el comercio libre. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, también habló sobre la modernización del Telecán. Dijo que México podría aceptar la importación de más productos de Estados Unidos, pero de ninguna manera aceptará disminuir nuestras exportaciones hacia ese país. Con gusto vemos el esquema de rebalancear la posición deficitaria de Estados Unidos, pero cualquier acción no debe ser en ningún momento basada en restricción de comercio. Restringir comercio sería inaceptable. Reconoció que el arranque de este periodo de negociaciones no va a ser fácil, sin embargo prevé que se logren acuerdos a principios del 2018. Yo creo que hay una probabilidad alrededor del 60% de que seamos lo suficientemente capaces de concretar cosas para tener un acuerdo en principio para inicios del próximo año. 60%. Lo que yo implicaría que Estados Unidos no se levantaría de la mesa. Yo no descartaría ese escenario, por lo tanto el plan B tiene que estar listo para ser prácticamente desplegado. La agencia calificadora estadounidense Fitch Ratings mejoró la perspectiva de calificación de largo plazo de México de negativa a estable. La Secretaría de Hacienda dijo que se trata de la segunda agencia que mejora la calificación soberana del país en las últimas 3 semanas, después de que Standard & Poor's hiciera lo propio el pasado 18 de julio. De acuerdo con Hacienda, las calificaciones están respaldadas por la diversificación de la base económica de México y el historial de políticas económicas disciplinadas. Este año la economía mexicana va a crecer 2.2%, el doble del promedio de los países de América Latina y el Caribe, los cuales subirán 1.1%, así lo señaló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe al presentar el estudio económico para la región 2017. Otro buen dato que viene de un organismo financiero internacional. Con esto la CEPAL aumenta de 1.9 a 2.2% el pronóstico de crecimiento de México, gracias, dijo, a un aumento en las remesas y a las mejores expectativas de crecimiento en Estados Unidos. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México obtuvo la calificación más alta que otorga la agencia Standard & Poor's en el rubro de bonos verdes. Esto al valorar el financiamiento de la nueva terminal para mitigar el impacto ambiental, como la instalación de plantas de energía social, solar y tratamiento de aguas residuales, así como el uso de tecnologías para ahorrar energía. Todo esto, dijo, tendrá un impacto positivo en el cuidado del medio ambiente. Los gobiernos de Cuba y México ratificaron en La Habana la buena marcha de sus relaciones bilaterales y el propósito de ampliar los nexos económicos comerciales. Ambas
partes se congratularon por el fortalecimiento del marco jurídico y el cumplimiento de los compromisos resultantes de la visita que realizó el presidente de Cuba, Raúl Castro, a nuestro país en 2015. Estas declaraciones se dieron durante la quinta reunión del Mecanismo Permanente de Información y Consultas Políticas entre las cancillerías de los dos países. Vamos a otros temas. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, encabezó un operativo de seguridad en 9 colonias de la delegación Tláhuac contra varios lugares que vendían autopartes de manera ilegal y que, de acuerdo con informes, servían como punto de encuentro para diversas actividades criminales. Ahora vamos a hacer un trabajo distinto. Ahora lo que van nuestros compañeros son objetivos en donde hemos detectado una serie de autopartes, de vehículos y que comenzaron a proliferar ahí por la zona. En el trabajo que se hizo previo no tienen autorización, no cuentan con ningún tipo de permisos más que supuestamente permisos verbales para poder operar así. En total fueron 1.200 elementos de seguridad pública quienes recorrieron las calles de la demarcación en dicho operativo. Mancera habló sobre las acciones a seguir una vez que el líder criminal en Tláhuac fue batido por la Marina. Ya hubo una intervención a la cabeza de este grupo. Ahora lo que tenemos que hacer es asegurar que tenemos control sobre la zona. Tiene la instrucción el procurador de hoy mismo también hacer la revisión correspondiente a sus áreas de Ministerio Público. Fue removido de su cargo el fiscal desconcentrado de investigación de Tláhuac, José Manuel Everardo. El procurador de justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido, informó que él y todo su personal están bajo investigación en calidad de testigos por posibles nexos con el grupo delictivo de El Ojos. Para deslindar responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, he tomado la decisión de remover al fiscal desconcentrado y al cuadro de mando de la Policía de Investigación en dicha demarcación, nombrando encargados del despacho que coadyuvarán con los órganos internos de control hasta la conclusión de dicha investigación. El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Irán Almeida, informó que de septiembre a la fecha, por este caso, 4 están suspendidos, 2 fueron cesados y 4 más aún están sujetos a investigación. Apuntó además que como medida preventiva, más de 200 policías de Tláhuac fueron transferidos a otras demarcaciones. Como medida preventiva derivada de la identificación de algunas conductas contrarias al deber del correcto actuar policial, desde el 17 de abril del presente año se dispuso la rotación de 230 elementos operativos adscritos a dicha demarcación, iniciando carpeta de investigación a efecto de deslindar alguna responsabilidad y en consecuencia dar vista a las instancias correspondientes. Jesús Zambrano, vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, reconoció las acciones de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para remover de su cargo al jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez. Esto ante sus presuntos nexos con la organización delictiva que encabezaba Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos. Dijo que se debe ir a fondo en la investigación. En la delegación Xochimilco, un operativo contra mototaxis desató un enfrentamiento entre policías y vecinos de la colonia San Gregorio, Atlapulco. Así sucedieron las cosas. Por estos hechos, 3 personas fueron detenidas y 39 mototaxis fueron remitidos al corralón. Y en Tepito, una balacera dejó un saldo de 1 muerto y 7 heridos. La víctima era una mujer que murió en el hospital Balbuena. De acuerdo con testigos, todo fue por un conflicto entre comerciantes. La Procuraduría de Justicia ya inició una carpeta de investigación por estos hechos. Murió el padre José Machorro Alcalá, quien fue apuñalado el pasado 15 de mayo en la Catedral Metropolitana. La Arquidiócesis de México confirmó que murió horas después de que el martes se declarara muerte cerebral. El cardenal Norberto Rivera expresó sus condolencias a la familia del padre Machorro, quien fue despedido con una misa de cuerpo presente en la Catedral Metropolitana. La Procuraduría de Justicia Capitalina informó que el agresor del padre Machorro, Juan René Silva, será enjuiciado por el delito de homicidio calificado.
El juicio iniciará el próximo 22 de septiembre, plazo fijado para el cierre de la investigación. El imputado continuará, mientras tanto, internado en el Centro Varonil de Readaptación Psicosocial. Familiares de la joven Lesbi Osorio, cuyo cuerpo fue encontrado en mayo en las inmediaciones de CEU, insisten en que la joven no se suicidó. Para esclarecer este caso, dieron a conocer un video recreación de los hechos que contradice la conclusión de los peritajes de la Procuraduría de la Ciudad de México. Especialistas en criminalística que trabajaron con los familiares de la joven coincidieron en que la posición en la que fue encontrado el cuerpo no tiene las características de un suicidio. Con esto, dicen, el principal sospechoso es su expareja sentimental. Comenzó la repatriación de cuerpos de los connacionales que murieron en la caja de un tráiler en Texas, en los Estados Unidos, hace unos días. Reina Torres Mendívil, cónsul de México en San Antonio, dijo que el miércoles fueron trasladados 2 cuerpos a Aguascalientes y a San Luis Potosí y que en las próximas horas llegarán otros 3 a Veracruz, Hidalgo y al Estado de México. Informó que uno de los cuerpos, que permanecía como desconocido, fue confirmado como mexicano, por lo que la cifra de mexicanos que fallecieron se elevó a 8. Agregó que los 21 connacionales sobrevivientes permanecen bajo custodia en calidad de testigos materiales. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presentó la estrategia de seguridad Hidalgo Seguro. Dijo que se van a instalar 5,000 nuevas cámaras de seguridad, 38 arcos carreteros con videovigilancia y se les proporcionará nuevos equipos a los elementos de la Policía Estatal. Una estrategia integral en la que todos caben, que está hecha con la sociedad, que no está hecha solamente desde el gobierno. Sí, muchas cámaras. Eso lo ha privilegiado el gobierno federal. En lugar de andar con más y más patrullajes, en lugar de enfrentarse en bulevares, vamos por los delincuentes. Hemos detenido a 107 de los 122 más importantes, buscados por más de 20 años en todo el país y fuera a nivel internacional. Dijo que el gobierno federal respaldará a Hidalgo en el combate al robo de combustible. Le hago de conocimiento que tengo ya la venia del Gabinete de Seguridad para que vengan marinos y ejército para ayudar en el tema de robo de combustible, particularmente en la zona de Tizayuca, en la zona de Pachuca, en la zona de Tula, que habrá más policía federal en las carreteras en apoyo y coordinación con el gobernador del estado. Llegó a la Ciudad de México la caravana denominada Marcha por Morelos, encabezada por el activista Javier Sicilia y autoridades de la Universidad Autónoma de Morelos. Exigen mayor seguridad en el estado y también el rescate financiero de la UAM, entre otras cosas, es decir, la Universidad de Morelos. Javier Sicilia y el rector Alejandro Vera se reunieron con los subsecretarios René Juárez Cisneros, de Gobierno, Roberto Campa, de Derechos Humanos, Humberto Roque Villanueva, de Asuntos Religiosos, y Felipe Solís, de Enlace Legislativo. Me parece que es una reunión exitosa, una reunión en donde hay compromisos claros, fechas muy puntuales para revisar cada uno de estos temas y en este sentido nos vamos satisfechos. En el sentido de que estuvieron los cuatro subsecretarios, estaban muy sensibles al problema, se asumieron acuerdos muy fuertes, muy específicos y pues esperemos los resultados. Como parte de los acuerdos, se instalarán mesas de trabajo con la PGR y Policía Federal para revisar el tema de seguridad y se continuará con el proceso de exhumación de cuerpos en fosas de Tetelcingo y Jojutla. Un juez de control en Veracruz vinculó a proceso a Xochitl Tres, quien fuera directora de espacios educativos durante la administración de Duarte. Es por el delito de enriquecimiento ilícito. El juez determinó un plazo de 6 meses para las investigaciones complementarias, el cual fue solicitado por la Fiscalía del Estado para verificar las cuentas de la imputada. El martes se le dictó prisión preventiva y hasta por 2 años, los cuales cumplirán el penal de Playa Linda en Veracruz. La oposición venezolana cambió la marcha contra el presidente Nicolás Maduro para hoy al mediodía. El anuncio de la oposición surge luego de que Nicolás Maduro propusiera para este viernes la apertura de la Asamblea Nacional Constituyente. Maduro aseguró que tomó esta decisión porque hay 35 diputados que están a la espera de que la Comisión Nacional Electoral ratifique su victoria. Se ha propuesto que la instalación
de la Asamblea Nacional Constituyente el próximo viernes a las 11 de la mañana para permitir la proclamación de 35 constituyentes que debe proclamar entre hoy y mañana el Consejo Nacional Electoral y despejar las amenazas porque nosotros queremos que todo sea en paz. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, pidió que Venezuela sea suspendida del Mercosur. Aseguró que Venezuela dejó de ser una democracia, ya que dijo se violan sistemáticamente los derechos humanos. Mañana se van a reunir los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Surinam para debatir la situación de Venezuela. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, rechazó posibles sanciones contra el gobierno de Venezuela por la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Aseguró que el diálogo es la solución para mediar la crisis en ese país. Afirmó que Francia está dispuesta a facilitar las negociaciones con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro. La Fiscalía de Venezuela informó que 2 personas a bordo de motocicletas lanzaron bombas molotov contra la Embajada de España en Caracas. El embajador español Jesús Silva confirmó el ataque y reiteró que el incidente no causó lesiones en las personas que se encontraban en la sede diplomática o problemas de otro tipo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó a las personas que lo llaman dictador y dijo que a veces le dan ganas de serlo. Y me dicen dictador. Ustedes saben, yo no tengo nada de dictador, pero a veces provoca convertirse en un dictador frente a los especuladores. Se lo dijo en un encuentro con los diputados electos para la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí Maduro pidió a los asambleístas que formen una poderosa comisión de energía para ayudarlo a combatir a quienes lo critican y precisamente lo llaman dictador. La Policía Nacional Española, en conjunto con la Policía Metropolitana Británica, desmantelaron una red de tráfico transnacional de personas. En el operativo detuvieron a 101 delincuentes que traficaban a ciudadanos iraníes con destino al Reino Unido. Los traficantes cobraban aproximadamente 25.000 euros, es decir, $500,000 por pasaportes falsos, traslado y alojamiento en el Reino Unido. El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, informó que las dudas acerca de la implementación del Brexit ya están afectando la economía británica. Dijo que esto ha creado un clima de incertidumbre que limita las decisiones de inversión de las empresas y del gasto de las familias. Agregó que con esto se prevé que el crecimiento anual del Reino Unido sea de 1.7%, el más bajo en los últimos años. En Dubái se incendió la Torre Torch, la quinta más alta del mundo. De acuerdo con información del gobierno y de los Emiratos Árabes Unidos, no se han reportado víctimas. A través de Twitter, la policía de Dubái dijo que hasta ahora no se conocen las causas que provocaron este incendio en este edificio de 86 pisos y 352 metros de altura. El primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, aseguró que terminó la espera de mejorar la relación con los Estados Unidos. Esto lo dijo en una publicación en Facebook. Ahí precisó que el punto final fueron las sanciones contra Rusia firmadas por el presidente Donald Trump. Agregó que se trata también del inicio de una guerra comercial y aseguró que la administración de Trump ha mostrado debilidad y entregó el poder al Congreso de la manera más humillante. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que la relación con Rusia está en un muy peligroso bajo nivel. A través de su cuenta de Twitter, culpó al Congreso del que dijo es la misma gente que no es capaz de darnos salud. El secretario de Justicia de los Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció sanciones a las ciudades que considera que no están cooperando con los agentes federales de migración. El Departamento de Justicia envió cartas a 4 ciudades afectadas por la violencia, advirtiéndoles que no podrán beneficiarse de un nuevo programa que proporciona dinero para combatir el narcotráfico y la delincuencia a menos que le den acceso a las autoridades federales de migración a sus cárceles. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno retiró de todas sus funciones al vicepresidente Jorge Glass. Esto luego de que se difundieran 2 audios del caso Odebrecht en los que se señala supuestamente a Glass como parte de una trama de sobornos. Por otra parte, la Fiscalía de Ecuador abrió un proceso distinto contra Jorge Glass por el delito de peculado. Es momento de ir a las breves del país.
El director de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, David Mayren, reportó que las lluvias atípicas en el estado han provocado daños graves en las carreteras Oaxaca-Puerto Escondido, tramo Juquila-Río Grande. Detalló que los deslaves han ocasionado socavones, causando afectaciones al tránsito vehicular. Comerciantes de la delegación Tláhuac reportaron una disminución en sus ventas de hasta un 40%. Esto a 15 días del operativo que realizó la Marina en dicha demarcación. Los locatarios indican que la presencia de elementos de seguridad en la zona provoca que las personas no salgan a realizar sus compras. El ciudadano ruso Kirill N. fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública tras escalar un edificio en Polanco en la delegación Miguel Hidalgo. Los hechos ocurrieron la tarde del jueves cuando las autoridades fueron alertadas sobre un hombre que se encontraba escalando un edificio sin equipo de seguridad. El chofer que conducía el autobús de doble piso perteneciente a la nueva línea del Metrobús y que chocó contra el techo de la estación La Villa en la línea 6 no volverá a trabajar en el sistema de transporte colectivo. De acuerdo a un reporte de las autoridades, el conductor trasladó la unidad de Veracruz a la capital. Sin embargo, no será contratado en el sistema. Una nueva serie televisiva mostrará la cultura y las tradiciones que rodean a las bebidas de Iberoamérica. En su primera temporada, el programa Vidas y Bebidas ofrecerá un recorrido por la diversidad de espirituosas elaboradas a base de fermentación y destilación en 6 países de Iberoamérica: México, Costa Rica, Colombia, Chile, Brasil y España. 12 capítulos de media hora efectiva que buscan relatar la historia, tradición y costumbres de los pueblos iberoamericanos a través de las vidas y las bebidas que les dan identidad, que alimentan sus tradiciones, sus costumbres, incluso sus religiones. Se muestran procesos artesanales e industriales que nosotros tenemos y que reflejan la producción sociocultural regional de las distintas zonas que muestran esta producción artesanal. La serie es una coproducción de medios de México e Iberoamérica y la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. El objetivo es retratar el proceso de creación, elaboración y producción de aguardientes, destilados y espirituosas de la región. El capítulo que hicimos del rompope, nosotros lo hicimos con el Sistema de Radio y Televisión Poblano, que fue de gran colaboración y cooperación para hacer este capítulo, de los 5 capítulos que aportó México en esta serie. Es una gran oportunidad de ofrecer a los 60 integrantes que están distribuidos en todo el país entre sistemas estatales y sistemas universitarios, contenidos de alta calidad. De México se mostrará el entorno y cultura que rodean al tequila, el sotol, el mezcal, el bacanora y el rompope. Lo mismo ocurrirá con el guaro de Costa Rica, el aguardiente de Colombia, el pisco de Chile, la cachaza de Brasil y de España, los vinos dulces. Se están sumando no solo países, sino ideas para hacer nuevas producciones. Seguramente las bebidas prehispánicas formarán parte también de esta serie. Es una serie tan bien pensada que evidentemente puede tener su segunda, tercera temporada, se involucrarán más países, habrá más bebidas. Esto es el inicio de algo que tiene un valor, no se agota en sí misma. Vidas y Bebidas se estrenará este 4 de agosto a las 20:30 horas por la señal de Canal 14 del SPR Una Voz con Todos. TV Educativa, TV UNAM, Canal 22 y Canal 11, entre otros medios públicos, incluirán la serie en su programación en distintos horarios. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Vamos a nuestro primer resumen. Nosotros regresamos con más información. México al Día. El diario The Washington Post reveló una supuesta conversación entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump. El presidente de México reiteró que su gobierno no pagaría por el muro y propuso buscar soluciones creativas. Donald Trump le pide dejar de decir que México no pagaría por el muro. Nuestra convicción es que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte debe mantener su esencia, con independencia de los ajustes que hagamos. Afirma el canciller Luis Videgaray que nuestro país participará en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con actitud constructiva. Fitch Ratings mejoró la calificación soberana de México de negativa a estable.
Vinculan a proceso a la exdirectora de Espacios Educativos durante la administración de Javier Duarte Xóchitl III por el delito de enriquecimiento ilícito. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que el diálogo es la solución para mediar la crisis en Venezuela. Más adelante, el Ballet Independiente rendirá homenaje a su fundador Raúl Flores Canelo. Oficialmente, Neymar es nuevo jugador del Paris Saint-Germain. Es un gusto que esté aquí en el estudio Ana Margarita Martínez. Ella es investigadora del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República y nos va a hablar, nos va a explicar el nuevo proyecto de ley en materia de migración de Donald Trump. Ana, es un gusto siempre que estés con nosotros. Buenos Explícanos días. Pues toda esta polémica que se ha armado. Bueno, ¿qué decir de Trump y qué decir de su polémica, no? Sí, bueno, la polémica nunca falla por parte de la Casa Blanca. Ahora estamos viendo un proyecto de ley que se presentó desde febrero en el Senado por 2 senadores republicanos, Tom Cotton de Arkansas y David Perdue de Georgia, que realmente no ha tenido mucho movimiento legislativo, pero que está destacando en medios ahora porque Donald Trump decide patrocinarlo y hace un par de días celebraron una rueda de prensa para impulsar esta legislación, que básicamente causó mucha controversia porque busca reducir la inmigración legal alrededor de un 40% de los números que actualmente permiten que lleguen de extranjeros que lleguen a Estados Unidos. Claro. Sabemos que la migración no es exclusiva de México, no obstante, ¿cuál es el papel, el rol que en ese sentido debería o podría estar jugando el gobierno mexicano pues para también sumarse a este tipo de actos que pueden beneficiar o también perjudicar? Bueno, el gobierno mexicano está muy activo mediante su red de consulados, sobre todo para dar asistencia a todo tipo de migrantes, ya sean no documentados o documentados. En el tema de la migración legal y de esta legislación en específico, México no es un país que se ha tomado en cuenta porque básicamente, sobre todo en una disposición que es las visas por lotería, ¿no? Los mexicanos no entramos, pero sí nos afecta en el sentido que disminuye mucho las visas a familiares. Lo malo es que es política interna, ¿no? Lo bueno es que las probabilidades de que sea aprobada por el Senado son bajas, pero sigue denotando esta política nacionalista, anti-extranjeros, América primero, de la administración, cosa que pues no nos beneficia ni a los mexicanos ni a ningún otro extranjero. Ana, lo que hemos visto es que efectivamente todas las propuestas o la mayor parte de las propuestas que Trump cantaba como lo que iba a lograr de cambio han tenido un freno por parte de las instituciones de Estados Unidos. Sin embargo, el clima político pues está cada vez más enrarecido, pero a la vez cada vez más vemos en la justa dimensión a Donald Trump. ¿Qué opinas? Sí, concuerdo contigo. Y lo interesante, al menos en esta legislación, en este proyecto de ley, que como les comentaba, no creo que vaya a ser aprobado, pero sí manda el mensaje de no queremos extranjeros y más bien salgan del país. Manda una agenda de Donald Trump que está enfocada a su base. Si te fijas en las encuestas respecto a esta ley, solamente 36% del electorado apoya que reduzcas la migración ilegal. Es más o menos el porcentaje del electorado que apoya a Trump. Por cierto, perdón que te interrumpa, hoy sale una encuesta que dice que 61%, si no mal recuerdo, reprueba ya a Donald Trump. Sí, trae índices de aprobación muy bajos, pero es muy interesante porque él está muy concentrado en promover política pública que prometió en campaña. Y esto es malo porque no está gobernando para el resto del país. Entonces, ¿dónde está el otro 70% o 60% que está en contra de esta legislación, ¿no? Y así ha ido pasando con los otros proyectos de ley que ha patrocinado y que realmente no se ha logrado aprobar algo en gran medida en el Congreso. Todo, bueno, lo vimos con la ley de salud del presidente Obama, que la quieren revocar y que no han logrado hacerlo. Y lo mismo con esta legislación. Es muy mediático Trump.
Sí. ¿no? Sí, ya lo vimos, pero muy dañino. Y muy dañino, sí. Ahora, dentro de tus análisis, dentro de los análisis que están haciendo en el Centro de Estudios Gilberto Bosques, ¿cómo visualizan el futuro de este gobierno estadounidense? Porque lo que comentabas, ¿no? Es decir, muy bueno en el tema mediático, pero muy poco efectivo a la hora de implementar sus programas con una muy baja aceptación, lo que comentaba Pati, popular. Entonces, ¿hacia dónde se está dirigiendo un gobierno que además pues ha cambiado de manera constante a su gabinete? Bueno, esa es la pregunta sé que de no oro, tienes una ¿no? bolita No de tengo, cristal. quisiera tenerla, pero no la tengo. Bueno, lo único que me puedo atrever a decir es que el peso de las instituciones, como tú estabas mencionando, es algo que está plasmado en la política estadounidense y que el Congreso, sobre todo, le está haciendo frente a la Casa Blanca, ¿no? Aun cuando tienen mayoría en ambas cámaras, es interesante ver cómo no avanza la legislación, porque no están teniendo un consenso realmente, un diálogo entre la Casa Blanca y los republicanos en el Congreso. Y bueno, al menos en esta medida de recortar la inmigración legal, obviamente está copatrocinada por 2 republicanos, pero necesitaría que la mayoría de la bancada de republicanos en el Senado votara por esta legislación, más un número específico de demócratas, que no va a suceder y que no han cabildeado desde la Casa Blanca. Esto simplemente lo anuncia. Fíjate que lo que yo he visto o lo que yo trato de analizar es que Donald Trump sin duda va a ser un parteaguas, no solo para la política interna de los Estados Unidos, sino para el mundo, ¿no? Porque es un llamado de atención hacia, por ejemplo, cómo el voto irracional puede llevar a tener un personaje de ese tipo en el gobierno, que además hemos visto ha abierto frentes que no era necesario abrir con Europa, con China, en fin. Es un caos la Casa Blanca, así lo han incluso comentado gente o especialistas del Woodrow Wilson. Lo que se ve en este momento es caos en la Casa Blanca. Sí, claramente Trump está batallando para tener gente de confianza a su alrededor. La Casa Blanca, bueno, el staff de la Casa Blanca es el que saca la información que vemos en los medios. Y bueno, esto afecta mucho a la hora de gobernar, ¿no? Y que es lo que estamos viendo, que no ha podido en sí gobernar y cumplir con muchas de sus promesas de campaña, porque emite acciones ejecutivas, anuncia legislaciones, pero no las hace ley. Oye, y nos estamos acostumbrando, ¿no?, a los exabruptos de Donald Trump, a los vituperios, a este tipo de mensajes, twitters. Ya es común. Es decir, quiero decir que con esto también nos alejamos un poco más de la idea del impeachment famoso, ¿no?, de que lo podamos decir, se pueda ir a un juicio político y prácticamente sí estamos ya contemplando que termine al menos sus primeros 4 años de gobierno. Sí, el juicio político no creo desde mi perspectiva que suceda. Como mencioné anteriormente, tiene mayoría en el Congreso de su partido, entonces por ende no va a pasar. Creo que sí tenemos que acostumbrarnos a estos 4 años con Donald Trump y seguirlo de cerca, porque ahora sí que día a día es algo nuevo y pues de interés para México, porque sí está promocionando políticas que nos afectan. Pero fíjate que, como siempre he comentado, de lo malo lo bueno, porque México ha fortalecido relación, por ejemplo, con Canadá y con otros países. Claro. Es decir, hasta cierto punto la actitud racista, xenófoba de Donald Trump ha fortalecido a México como país. Claro, y la comunidad migrante y la comunidad hispana también está reforzándose en Estados Unidos y bueno, como dijimos anteriormente, los consulados, la red de consulados también se ha reforzado bastante. Entonces sí hay un beneficio que se puede ver en ese sentido. Oye, y sobre el muro, ¿cómo han estado ustedes contemplando esta proyección, ¿no?, de construcción del muro fronterizo? Pues precisamente para supuestamente frenar la migración. En ese sentido, ¿cómo lo han visto y cómo lo han seguido? Bueno, desde el centro, cuando analizamos el tema del muro, generalmente lo hacemos más sobre qué dice el Congreso, ¿no? Lo último que vimos fueron unas declaraciones de Paul Ryan, el presidente de la Cámara de Representantes, donde estaba solicitando a sus contrapartes aprobar un presupuesto para el muro, pero
Básicamente, si Trump no tiene el dinero necesario para construir lo que viene de autorización del Congreso, pues el muro... O sea, sigue estancado, pues, la construcción. Se estancó en una legislación de medidas presupuestales y lo están tratando de mover. Lo que hacen es meter esa disposición, ese financiamiento en diferentes medidas legislativas. En la primera opción no fue aprobado y lo que están tratando es de pasarlo en otra medida legislativa, que todavía está en proceso de análisis y demás en el Congreso. No, y además acaba de decir Donald Trump, digo, ya en el mismo contexto de la migración, que ha disminuido, ¿no? Incluso ahí fue parte de este diálogo que supuestamente tuvo con el presidente Peña Nieto, de que dijo, bueno, pues ¿no? Que lo desmintió, que supuestamente le habló por teléfono para decir que le agradeció el hecho de que había disminuido la migración simplemente por su postura un poco, ¿no? Reactiva ante la migración. Sí, bueno, al menos la inmigración mexicana sí ha disminuido y eso es por variables que nos favorecen a nosotros, ¿no? Que la economía es estable en México, los migrantes han decidido regresar a su país, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues nos ha beneficiado al mexicano tener mano de obra que viene especializada y regresa y demás. Pero bueno, que está en contra de que lleguen más extranjeros, creo que está muy, muy obvio. Bueno, pues muchísimo de qué hablar, el tema de Donald Trump y obviamente la postura antimigrante y muchos temas más. Gracias por estar con nosotros, Ana Margarita Martínez, investigadora del Centro Gilberto Bosques del Senado. Gracias. Pues próximamente tendremos seguramente. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, regresamos. Esto es México al Día. La directora del Instituto Nacional para los Adultos Mayores, Araceli Escalante, destacó la necesidad de crear un órgano jurídico que se encargue exclusivamente de proteger a este sector de la sociedad. El adulto mayor no quiere denunciar porque dice, ¿para qué denuncio? Si no me van a atender y si luego regreso a mi casa y me golpean o me sacan, me meten en un asilo o a un albergue, pues ¿para qué denuncio? Entonces el adulto mayor está desprotegido en ese sentido. Casi como obligación de poder realizar y poder hacer esta área jurídica de atención. Por su parte, el titular del IMJUVE, José Manuel Romero Coello, dijo que el instituto ofrece oportunidades a los jóvenes para evitar que caigan en manos del crimen organizado. El resultado es bastante crítico, o es la cárcel o es perder la vida. Estamos trabajando de la mano con todas las instituciones, queremos que también los jóvenes se enteren que hay otras opciones, que no solamente es esa salida fácil que en un principio parecería la más fácil. La Asociación Civil Libre Acceso, reconocida internacionalmente por proteger los derechos de las personas con discapacidad, certificó al Centro de Cultura Digital como un espacio 100% accesible. Este centro cuenta con sanitarios especiales, lavamanos bajos para las personas en silla de ruedas y rampas y elevadores. Somos un espacio adecuado para que vengan personas con discapacidad. No, hoy que vine, sí me saqué de onda porque está demasiado, muy moderno y las accesibilidades están padrísimas. Igual las rampas, digo, yo subí por el elevador y yo más de lujo aprovecho. Sí, el elevador yo bajo. Sí, más cómodo para uno. La titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Alejandra Haas, afirmó que un país incluyente es un país desarrollado. La inclusión nos va a hacer crecer como país, la inclusión nos puede hacer desarrollarnos como país. Sin inclusión, lo único que estamos haciendo es reducir nuestras posibilidades de crecimiento y reducir nuestras posibilidades de desarrollo.
científicos de la UNAM desarrollaron un dispositivo portátil para el diagnóstico molecular de enfermedades en menos de un minuto. El investigador Luis Vaca Domínguez y su equipo de trabajo del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrollaron un sistema de diagnóstico molecular portátil que puede identificar hasta 600 genes y sus alteraciones a partir de teléfonos celulares inteligentes. Se trata de un sistema con el que se puede hacer en unos cuantos segundos la detección de la hepatitis C, cuando en la actualidad, ejemplificó el doctor en ciencias biomédicas, las personas deben acudir a un laboratorio en donde se les toma una muestra de sangre y una serie de máquinas de gran tamaño realizan el análisis para entregar el resultado en una semana. Este equipo, una vez que se realizara de forma masiva, tendría un costo muy económico, igual que ocurre con el lector de glucosa. No, ustedes quizás no lo recuerden, pero hace 10 años uno iba al hospital y el lector de glucosa era una máquina enorme y uno tenía que hacer colas horas para tomar muestras de sangre y medir la glucosa. Hoy en día en cualquier farmacia uno puede comprar un lector de glucosa por 600 pesos, 800 pesos. Con este desarrollo, además, se da un paso adelante en la medicina personalizada al facilitar la detección temprana de enfermedades como el cáncer. La idea pues no es explorar todos los virus o parásitos en un solo cartucho, sino hacer cartuchos especializados. Por ejemplo, un cartucho que identifique genes importantes para el cáncer de mama, o un cartucho que identifique genes para cáncer de próstata, o un cartucho específicamente dedicado para virus de hepatitis C. De tal forma que no solo sabemos que el paciente tiene hepatitis C, sino podemos saber que el virus de hepatitis que tiene ese paciente en particular responde bien a X o Y tratamiento. El universitario consideró que México debería contar con sistemas portátiles de monitoreo molecular de uso masivo en casos de pandemia y bioterrorismo. El lector podría conectarse a una red nacional de monitoreo molecular y permitir a las autoridades sanitarias conectar en tiempo real el avance de una pandemia y tomar medidas para contenerla, o bien llevar la medicina moderna a regiones aisladas del país. Para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. Los secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, inauguraron en Puebla la exposición Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México. La muestra tiene como fin enaltecer los festejos por el centenario de la Constitución Política de México, así como los 100 años de la Escuela Médico Militar. En lo que va de este año, esta exposición se ha instalado en 20 ciudades de 16 estados y ha recibido a más de 21 millones de personas. La Zagarpa informó que durante el ciclo 2016-2017 aumentó 30.7% la producción de café respecto al periodo anterior. Recordó la importancia económica y social que tiene este cultivo, del cual dependen 500,000 personas. Chiapas, Veracruz y Oaxaca, dijo, son los principales productores del país, seguido de Guerrero, Puebla, Hidalgo, Nayarit y San Luis Potosí. Listo con la primera parte de los deportes, Daniel López Casarín. Dani, muy buenos días para ti. Hola Pati, qué gusto saludarte, muy buenos días también para ti, Omar, y a todos en casa. En estos momentos se está llevando a cabo la conferencia de prensa con la presentación de Neymar Jr. allá en París, en Francia, obviamente. Bueno, pues ¿qué está sucediendo? Las preguntas están cayendo al por mayor, se habla de cómo fue este traspaso, de quién terminó pagando o no la cláusula de rescisión, para aclarar, porque se decía que la manera en que lo iban a arreglar era que el cheque venía por parte de Neymar. Obviamente el Gaddafi contesta y dice, no señores, se pagó por parte del PSG, también del número 10 que va a aportar, que lo tenía Javier Pastore, de por qué deja el Barcelona, que si no se sentía querido o no sentía que era el hombre importante. Dice, ninguna de esas, era el momento para emigrar justo en mi carrera, yo quería nuevos retos. Pues qué retos serán, porque el PSG no tiene ni siquiera cerca la comparación de retos que puede tener el Barcelona. Decía que el dinero no lo llama, pero bueno, pues creo que todo es completamente lo contrario. El dinero lo llama y no está mal, pero pues hay que decir las cosas como son. El brasileño entonces firma su contrato hasta el 30 de junio de 2022. Recordemos, se pagó la cláusula de rescisión de 222 millones de euros, alrededor de 260 de dólares. Y bueno, pues con esto, el exjugador de Santos y de Barcelona se convierte por mucho en la transacción más cara de la historia. Atrás queda lo que el Manchester United pagó por Paul Pogba, de 105 millones de euros. Lejos, muy lejos,
aquellos 2 millones de dólares que pagó en su momento el Barcelona al Ajax por Johan Cruyff en 1973, o los que pagó el Napoli, que fueron 7.600.000 en 1984. Y para todos los jóvenes que todavía puedan recordar, aquella de Zinedine Zidane de 65 millones de dólares del Real Madrid en el 2001. Así que bueno, pues ahí está esta situación. Un mensaje que colgó Neymar en sus redes sociales fue: tuve el honor de actuar con el mayor atleta que he visto en mi vida y estoy seguro que no veré a otro mejor, Leo Messi. Se convirtió en mi compañero, amigo dentro y fuera del terreno de juego. Estoy orgulloso de jugar contigo. Formé un ataque con Leo Messi y Luis Suárez que ha quedado para la historia. He conquistado todo lo que un deportista puede conquistar. He vivido momentos inolvidables. Vivo en una ciudad que es más que una ciudad, es una patria. Amo Barcelona y Cataluña. Así que ahí está. Y en estos momentos continúa la conferencia de prensa de Neymar, así que pues ya lo saben. Ahora hablemos del fútbol mexicano, porque ya inicia lo que será la jornada 3 de este fútbol. Los Pumas tienen una durísima visita ante el equipo del América en territorio azteca. ¿Por qué? Porque se puede hablar de que si Pumas no consigue la victoria, podría caer la guillotina sobre Paco Palencia. El tema está complicado en los Pumas, pero también el América, que se supone que había mejorado, perdió a media semana en la Copa contra el Atlas. Entonces no es un partido tan espectacular como se puede esperar, porque apenas es la jornada 3. Los cuadros están bien, veremos quién sale mejor. Aquí tenemos la información de Pumas. Amigos de México al Día, los Pumas de la UNAM se preparan en el Estadio Olímpico Universitario de cara al clásico capitalino ante América en el duelo correspondiente a la jornada 3 de la Apertura 2017. El uruguayo Gerardo Alcoba habló del significado que es jugar en el Estadio Azteca e hizo un llamado a la afición a la no violencia en los estadios. Me gusta jugar en el Azteca, me gusta porque es como una especie de ritual para nuestra gente y para nosotros. El hecho de llenar el América, de ser locales, por llamarlo de alguna manera, es como una disputa muy linda. También mandar un mensaje de que es un juego de fútbol. He visto muchísimos actos de violencia en las fechas anteriores. Por favor, que vuelva a la familia, que disfrute, que es un clásico sano. El capitán universitario pidió que se diera fin al caso de Gastón Silva. En el caso de Pumas, la institución que represento, y en el caso de Gastón, que no sé qué es lo que pasó. Entonces, me parece que tenemos que dar el tema por terminado. A mí me costó, por ejemplo, en mi caso, me costó muchísimo llegar a esta institución. Y valoraría mucho que Pumas se fije en mí. Pero Gastón es un gran jugador, tiene oferta de otros lados, por lo que parece. Entonces nosotros, ya está, vamos a darle punto final. El clásico capitalino será este sábado a las 9 de la noche en el Estadio Azteca. Para México al Día, Verónica Dávalos. Hoy inicia la jornada 3 con el partido de Morelia contra Santos, y hay que decirlo que será un partido pues en el cual ya saben cómo les gusta vender humo de que están invictos, porque pues es la jornada 2 y han sido apenas empates. El equipo de Roberto Hernández, que es el de Morelia, regresa a casa luego de sacar un punto de su visita a Puebla. Ya estará el delantero estrella Raúl Ruiz Díaz, y con esto, bueno, se termina el problema en el ataque. Viene de una lesión en la rodilla izquierda, así que pues ahí está la situación. Mientras tanto, el cuadro lagunero, que también cuenta con 2 empates en sus presentaciones, de visita lo consiguió contra Lobos y en casa contra Tigres. Bueno, los de José Manuel de la Torre solo ha perdido una de sus recientes 11 visitas en la liga, aunque 8 de ellas han terminado en empates. Así que ahí está esta situación. El siguiente encuentro del día será el de Tijuana contra Monterrey. Mal inicio el que han tenido los Xolos, sin duda alguna, bajo pues la nueva dirección técnica. Ha sido pues la verdad 2 derrotas ante Cruz Azul y Necaxa, y con esto está intentando recomponer el camino. Mientras tanto, los Rayados ganaron la semana pasada ante Veracruz, sin embargo no mostraron su mejor fútbol y se espera que en el Estadio Caliente puedan tratar de empezar a mostrar algo mejor. En los últimos 5 encuentros, Monterrey ha obtenido 3 victorias, sin embargo en su último partido en el Caliente, los Xolos fueron quienes se llevaron la victoria. Así que un partido complicado sin duda alguna. Y ahora veamos justamente el resto de la jornada, y será Lobos WAP el sábado contra Pachuca, a las 5 de la tarde. Tigres contra Querétaro a las 7, León contra Cruz Azul en el mismo horario. Ahí estará el América contra Pumas a las 9 de la noche y Guadalajara contra Necaxa en el mismo tiempo. Ya para el domingo, y la jornada termina, será Toluca contra Atlas a las 12 y Veracruz recibe al Puebla a las 6:30. Así que todo esto se estará viviendo en lo que será
pues el fútbol de la jornada 3 de nuestro país. Así que pues todo listo. Y ahora hablemos de los Tigres, porque tenemos que mencionar lo que está sucediendo con este equipo que cada vez pues se perfila más a ser el máximo campeón de nuestro país. Lo acaban de relacionar con el Real Madrid. El director técnico del Querétaro, Jimmy Lozano, decía que el equipo de Tigres es el equipo, pues el Real Madrid de México. Así que pues eso pues deja en claro. Sin embargo, lo que hace grande a este Tigres en este momento es lo que lanzó como campaña. Ya lo saben, el grito, el famoso grito de Pluto. Y lo que sucede, bueno, Tigres acaba de tomar un camino que hay que aplaudir. Y es que cada vez que la afición felina grite Tigres en un despeje, bueno, el Club Auriazul restaurará una escuela. Así es como lo dio a conocer. Club Tigres Oficial restaurará una escuela por cada partido que se grite Tigres en todos los despejes. Nosotros vamos al resumen, un momento más información aquí en México al Día. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que nuestro país no aceptará restricciones al comercio. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe señaló que este año la economía mexicana crecerá 2.2%. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México obtuvo la calificación más alta que otorga la agencia Standard & Poor's en el rubro de bonos verdes. Fue destituido el fiscal de investigación de Tláhuac, José Manuel Everardo, por posibles nexos con la delincuencia organizada. La Arquidiócesis de México confirmó el fallecimiento del padre José Machorro Alcalá. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno retiró de todas sus funciones al vicepresidente Jorge Glass. Más adelante, las autoridades norteamericanas detuvieron a Marcus Hutchins, considerado como el responsable de frenar el ataque mundial del Guanacri. El mexicano Antonio Argüelles se convirtió en el 7º nadador en el mundo en completar el reto de los 7 mares. Ana Cristina Olvera ya se encuentra lista con toda la información de las redes. Ana Cris, muy buenos días. Espero que estés teniendo un excelente viernes. Muy buenos días, Omar, Pati, qué gusto me da saludarlos esta mañana. Por supuesto, saludo a todos quienes nos sintonizan desde la señal del canal 22 de Ingenio y Aprende TV. También a través de Facebook, en Facebook Live, por supuesto, Noticias México al Día, Twitter, @MixAlDía. Y vamos a hablar precisamente de las redes sociales. El tema favorito del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque después de meses de denigrar a los medios de comunicación calificándolos como noticias falsas o fake news, el presidente de los Estados Unidos tiene ahora la oportunidad de seguir haciendo otra de las cosas que más le gustan. Un programa, ahora de noticias, y él dice que son noticias reales. Lara Trump, que está casada con Eric, uno de los hijos del presidente, apareció como la presentadora de este video en el que ofrecía actualizaciones de noticias favorables a su suegro o lo que ellos calificaron como noticias reales para hacer frente a todas las fake news que pues vienen desde los diferentes medios. Lara Trump habló de noticias ya reportadas por los medios, como la decisión del presidente de donar su sueldo a la creación de una nueva planta de fabricación de Foxconn en Wisconsin y el crecimiento económico. Con su video de actualización, Lara Trump ofreció una manera más para que los partidarios del presidente pudieran evitar las noticias sobre los asuntos más espinosos que rodean a la Casa Blanca. Hizo un llamado a los 23 millones de seguidores del presidente en Facebook, un nuevo canal donde se difundirán las verdaderas noticias. Vamos a ver un pequeño fragmento de este noticiero de noticias verdaderas. Hey everybody, Lara Trump here. I bet you haven't heard about all the accomplishments the president had this week because there's so much fake news out there. We wanted to give you a glimpse into his week. First up this week, let's talk about the president's salary. Again, the president has donated his salary. His first quarter salary went to the Parks Department. His second quarter salary has now been donated to the Department of Education. Again, this is a president who is putting America before himself. I am so proud of that.
En un poco más de 2 minutos, pues hizo estas actualizaciones, por supuesto sintiéndose muy orgullosa del presidente Donald Trump, y parece que pues seguirán habiendo este tipo de publicaciones en la página de Facebook del presidente. Y vámonos a otras noticias, porque las autoridades norteamericanas detuvieron a la persona que estuvo detrás del seudónimo MalwareTech, un investigador de ciberseguridad que está considerado como el responsable de frenar el ataque mundial de WannaCry, que fue registrado, más bien lo hizo registrando un dominio que frenó la expansión internacional de este ransomware, sin que se conozcan los cargos a los que se enfrenta. Marcus Hutchins, que así se llama este joven, es un investigador de ciberseguridad de 23 años y fue detenido y puesto bajo custodia en el centro de detención Henderson en Nevada para posteriormente ser trasladado a otra institución de seguridad. Según las últimas informaciones, Hutchins fue arrestado por su papel en la creación y distribución del troyano bancario Cronos. Esto lo informó un portavoz del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Antes de anunciarse los cargos, un amigo cercano dijo que no se tenía constancia del traslado de Hutchins y sus familiares y amigos estaban especialmente preocupados porque desconocen los cargos bajo los que ha sido detenido o las acusaciones. Hutchins es un ciudadano británico que se encontraba en Estados Unidos para asistir a la Black Hat y DEF CON. De momento no hay detalles de los cargos, como le mencionaba, y si ha tenido o no relación con el WannaCry más allá de detener el ataque. Esto, por supuesto, pues nos muestra otra de las paradojas del Internet y de los hackers, de la ciberseguridad. Por un lado, ellos son los únicos que pueden detener este tipo de amenazas que ya son consideradas como de las más importantes del mundo, pero también pueden ser considerados criminales porque su trabajo precisamente es violar o hallar alternativas a los diferentes sistemas de seguridad. Y vámonos ahora hasta el espacio. Primero mencionar una noticia que seguramente, Daniel, te va a interesar mucho, y es que la Roma mandó hace pocas horas al espacio una de las playeras de Toti. Lo hicieron desde el Centro Espacial Guyanés en un vector que también contenía 2 satélites, y bueno, Toti agradeció este homenaje. Ya se encuentra allá la playera de Toti en el espacio junto con estos 2 satélites. Y bueno, a pesar de su gran distancia, continúan comunicándose con la NASA diariamente, explorando la frontera final del espacio interestelar. Se trata de las sondas Voyager 1 y 2, que alcanzan este año los 40 años de operación y exploración. Lo hacen en este mes de agosto y en septiembre. La Voyager 1, ahora a casi 20.920 millones de kilómetros de la Tierra, viaja a través del espacio interestelar hacia el norte, fuera del plano de los planetas. La Voyager 2 ahora está a casi 17.700 millones de kilómetros de la Tierra y viaja hacia el sur. Se espera que entren en el espacio interestelar en los próximos años. Thomas Surbunchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, dijo que los Voyager son todo un hito espacial, pues pocas misiones pueden igualar los logros que han tenido durante sus 4 décadas de exploración espacial, el mayor viaje espacial de la humanidad. Gracias a los Voyager se han llevado a cabo muchos descubrimientos, y otro punto importante es que estas naves llevan consigo un disco dorado en donde se recopiló la identidad de los seres humanos, esto con el objetivo de que si seres en otros planetas los encuentran, pueden saber quiénes somos y cuáles son nuestras principales características. Esto se hizo en los 70 y bueno, siguen dando de qué hablar, siguen mandando diariamente información estas sondas Voyager, y este año pues celebran su 40 aniversario. Se calcula que tal vez tendrán que ser apagadas por ahí del 2030. Sin embargo, pues han dado ya muchísimo a la humanidad. Esta es la información hoy. Que tengan muy buen fin de semana y nos vemos el lunes. Ay, qué alegría, por fin nos llegó el viernes y por supuesto viernes de cine. Saludo con mucho gusto a Eduardo Marín. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué vemos este fin de semana para pasarla bien, para relajarnos, para distraernos? Buenos días. Buenos días, Pati, buenos días, Omar. Pues sí, efectivamente vamos hoy a recomendar ampliamente pues un film que es toda una experiencia, un film impecable de vigoroso ejercicio narrativo. Se trata de Dunkerque,
que narra un suceso real de la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1940 se realiza una monumental operación rescate por parte de Gran Bretaña para rescatar a miles de soldados atrapados en la costa francesa de Dunkerque tras el rápido avance de las tropas nazis en su invasión a Francia y a Bélgica. La película funciona eficazmente como una crónica de una de las grandes proezas de la guerra, donde hubo cientos de héroes anónimos en un masivo gesto de solidaridad y de patriotismo auténtico, pero también es una obra muy certera que retrata una gama de testimonios de dramas individuales. Es un relato que aborda diversas historias individuales, historias humanas. Estamos frente a una obra cinematográfica que es emotiva, vigorosa, que en sí misma es todo un espectáculo. Está dirigida por el inglés Christopher Nolan, y la película sin duda se erige como uno de los grandes filmes bélicos de la historia, y Nolan se consolida pues como uno de los más creativos, versátiles, brillantes cineastas de la actualidad. Una filmografía de 10 películas que incluyen la brillante trilogía de Batman y también la memorable cinta de ciencia ficción El Origen. En fin, es una película que en verdad es imperdible y obligada para este fin de semana, Dunkerque. Eduardo Marín, pues sin duda alguna una excelente recomendación. Muchísimas gracias por esta propuesta para este fin de semana y poder ver esta película. Gracias, que pase un excelente fin de semana. Muy buenos días, hasta luego. Hasta luego, gracias. En otra información cultural, el Ballet Independiente rendirá homenaje a su fundador Raúl Flores Canelo a 25 años de su fallecimiento, con una función de gala en el Palacio de Bellas Artes. El programa estará integrado por una nueva versión de Carmen, montada por el coreógrafo Gregorio Trejo, y 2 piezas de la autoría del maestro Flores Canelo, ícono de la danza mexicana. La cita es en la sala principal del Palacio de Mármol el sábado 5 de agosto a las 19 horas. En Canadá fue reconocido el mexicano que hace 30 años fundó el primer mariachi profesional que tocó en ese país. Se trata de Jorge López, quien a lo largo de 3 décadas ha sido un incansable promotor de este género musical, considerado patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO. El Instituto de los Mexicanos en el Exterior y el Consulado de Toronto le entregó el premio OTI. Este reconocimiento es otorgado a los connacionales que dedican su vida a mostrarle al mundo la riqueza cultural de México y que con su trabajo ponen en alto el nombre de nuestro país más allá de las fronteras. Ha logrado que se conozca mejor a México, y esa es una labor muy importante que reconocemos y que para nosotros como gobierno es esencial para que dé realce a México y a la comunidad de los mexicanos en los países receptores y en este caso Canadá. López ha integrado a su grupo llamado México Amigo a músicos de origen canadiense, ruso, chino y hasta de Vietnam. Recientemente abrió en Toronto una escuela para enseñar este género a niños de distintas nacionalidades. Pero cuando yo llegué hace 30 y tantos años no había tantos mexicanos, así que al momento de formar el grupo tuve que contar con músicos de otros países, con la sorpresa de que todos asimilaron muy bien la música mexicana, les gustó mucho, y pues ahí empezamos a trabajar y a hacer giras. Confieso que he bebido y ya está listo Javier Aranda, que por cierto nos hablará de un tema muy ad hoc, como es tu costumbre, Javier. Ayer le entregaron el premio honoris causa, el premio doctorado honoris causa, más bien, de la Universidad de Sevilla a Miguel León Portilla. Sí, fíjate, me dio mucho gusto porque yo me enteré hace un par de años que propusieron a Miguel León Portilla para un par de premios importantes. Uno fue hace 3 años, el otro hace 2. Y las respuestas de los otros jurados fue decir, ya está muy grande. Y en el otro caso fue decir, ya está muy visto. Y me da mucho gusto porque este premio, este reconocimiento a León Portilla hizo que el rector de la Universidad de Sevilla viniera a la UNAM
y estrechara los lazos académicos, la gana de conocer y de participar juntos en la tarea de conocimiento que es vocación de todas las universidades, y en reconocer a uno de los grandes promotores de la lectura, a uno de los grandes defensores de los indios a partir de sus propias fuentes. León Portilla tiene, digamos, la ventaja, el privilegio de haberse acercado en el remoto año de 1956, hace más de medio siglo, a los escritores, digamos, que estuvieron entre nosotros en la época prehispánica. Entonces, en esa época, León Portilla empezó a comparar lo que había conocido en otras universidades, que era el pensamiento de los presocráticos griegos, y empezó a relacionarlos y empezó a encontrar muchas coincidencias, muchas preguntas que unos en un continente y en otros se preguntaban y se respondían casi de la misma manera. Entonces él lanzó su tesis doctoral, era un joven, fue muy criticado porque decían, ¿cómo los indios? ¿A quién se le ocurre? León Portilla demostró con sus fuentes, todo siempre lo ha hecho remitiéndose a sus fuentes de primera mano, que esto era cierto, que era posible y que eran unos grandes pensadores que habían formado, digamos, no una cultura, sino una civilización, una sociedad muy, digamos, compleja en términos económicos, jurídicos, políticos, etcétera, y se puso a traducir de manera directa a él, con ayuda de algunas comunidades de personas que hablaban náhuatl, porque esto se ha ido perdiendo poco a poco y él lo ha ido recuperando poco a poco. Cada vez hay más personas que hablan náhuatl, no solo en México, sino en el mundo, gracias al trabajo de León Portilla, en Bélgica y en Alemania notoriamente, y este es trabajo justamente de este especialista, y me da mucho gusto que se haya dedicado también a la tarea de divulgación. Tiene un libro, bueno, tiene varios libros fundamentales, La visión de los vencidos es uno de ellos, nos muestra, digamos, el lado B, ese lado oscuro que no conocíamos de la conquista, en donde da la voz a aquellos que no tuvieron ya voz, los vencidos, los grupos autóctonos que fueron aniquilados por Cortés. Me acuerdo que a Poniatowska le preguntaron cuando le dieron el premio Cervantes en España, que por qué en México no querían a Cortés, no lo reconocían. Y Elena dijo una verdad de oro, una pepita de oro, dijo, porque a Cortés se le pasó de tueste. Y es cierto, si comparamos otras conquistas en América del Sur, vamos a ver que había sido otro trato. Lo que hizo Cortés fue realmente un exterminio y gracias a trabajos como los de León Portilla, a través de fuentes primarias que pudieron sobrevivir, hemos podido reconstruir ese mundo tan complejo y tan rico. Hay un libro también que es fundamental de León Portilla que se llama 15 poetas del mundo náhuatl, cuyo antecedente es otro que se llamaba 13 poetas del mundo azteca o aztecas. Él habla del náhuatl porque finalmente es el continente en donde varios escritores se asieron y fincaron en la palabra sus dichos, ¿no? Se ha dicho mucho que no tenían escritura los mesoamericanos. En Perú acaban de descubrir que sí tenían escritura. Lo que pasa es que escribían en tejidos toda su escritura y podían leerlos. Hay ya cada vez más evidencias de que así fue. Y en el caso de los códices mexicanos, hay muchas fuentes que cita el León Portilla en donde dice que se leían, se desenrollaban y se leían esos textos para ser escuchados y también para ser cantados. Claro. Entonces, León Portilla ha hecho una labor realmente insuperable. Me da mucho gusto que lo reconozca la Universidad de Sevilla, porque trajo al centro, digamos, de nuestra cultura, y él decía que si no tenemos centro, que si no tenemos raíces, no podemos crecer ni dirigirnos a ninguna parte. Dice, o él piensa que mucho del desconcierto de a dónde dirigirnos, de copiar un modelo económico, de copiar una cuestión social que funcione en otras partes, tiene que ver porque no conocemos nuestras raíces. Él, por ejemplo, fue y sigue siendo un promotor de las autonomías indígenas, y eso escandalizó a muchos funcionarios, al presidente Zedillo, yo recuerdo, y él le dijo al presidente Zedillo que no se equivocara, que el que fueran autónomos no quería decir que fueran a desprenderse de México, porque Zedillo le dijo a León Portilla que él no quería traicionar a la patria y que se desprendiera o se desperdigara nuestro pueblo. Y él dijo, no señor, la universidad es autónoma y no ha querido separarse de ninguna cosa. Hay una relación fundamental entre toda la sociedad y esta institución. Entonces, León Portilla nos trajo el canto, las voces de esos poetas que pensaron el México que a veces vislumbramos en esta ciudad que parece interpuesta y donde, digamos, las muchas ciudades se suceden de manera vertical. Basta ir al centro histórico para ver cómo una ciudad
se sobrepuso a la otra, y darnos cuenta de esta riqueza. Y nos recuerda pensamientos realmente muy interesantes, como ese de Nezahualcóyotl que fijó en unos versos que dicen que aunque seamos de jade, nos iremos perdiendo, que aunque fuéramos también como el plumaje del quetzal, nos iremos deshaciendo, que aunque seamos como la flor, nos secaremos. Esto les quiero compartir, los invito a que se acerquen justamente a 15 poetas del mundo náhuatl de León Portilla, porque saldrán con muchos referentes, muy enriquecidos y muy contentos con el premio que le dieron. Sin duda alguna, pues muchísimas gracias por esta recomendación. Oye, pero además, ayer comentábamos aquí que es impresionante la lucidez que conserva Miguel León Portilla, ¿no? Totalmente, y cada semana se reúne con hablantes de náhuatl que van a sus oficinas, y a veces él se desplaza a otros lugares para seguir intercambiando. Yo le digo, pero ¿por qué si ya tiene los elementos necesarios? Dice, es que el lenguaje cambia, y si nosotros dejamos que una lengua se muera, morimos todos en el mundo un poco. Perdemos la perspectiva de cómo mirar a través de esa ventana o cómo acceder a través de esa puerta. Vaya vitalidad de Miguel León Portilla, y que nos está dejando un gran legado. Muchísimas gracias. Así es. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Daniel, por favor. No solamente fue una playera, Anita, fue la última playera que usó Francesco Totti y con la que se retiró, obviamente, de su carrera de más de 20 años con un solo equipo. Entonces, la leyenda Totti y su playera al espacio. Lo que yo no entendía era si era la última playera que usó con la Roma o fue la última playera. Las dos, porque fue la última que usó con la Roma y nunca más se volvió a poner otra playera. Ah, perfecto. Y tú eres más versado en esos asuntos. Yo te digo que se lanzaron 2 satélites, lo hizo una empresa italiana. Sí, así que, pues, una victoria espacial, futbolística, totalmente, cultural. así que ahí está. Bueno, ya les comentaba yo lo que estaba sucediendo con Neymar. Continúa en estos momentos en vivo y a todo color la presentación de Neymar. Más de 100 medios del globo, de nuestro mundo, fueron justamente a la presentación. Franceses, alemanes, españoles, obviamente brasileños, de todo tipo. Y aquí está la conferencia de prensa, la tenemos también en vivo, lo que está sucediendo con esta presentación de Neymar. There's no revenge, nothing at all. We have big respect for Barcelona, the president, the fans, you know, I mean, always we have, honestly, admired them, what they did, and, you know, nothing, no revenge, big respect for them. Thank you. Y que tiene un gran respeto por ellos. Este es Al-Khadafi, el dueño y extenista, además hay que decirlo, del PSG. Y ahora le preguntan a Neymar que si va a haber algún reto nuevo después de la Liga Francesa y que si llegaría a la Premier. Não, o que eu tenho para dizer para essas pessoas é que eles não sabem exatamente nada da minha vida. Well, what I could tell to these people is that they don't know anything about my personal life. I was never motivated by money. A primeira coisa que eu penso é a minha It felicidade. was never my first motivation. Juntamente com a felicidade What da I minha família. think about is my happiness. I want to be happy. And Sí, y en together esta with my respuesta family, I want obviamente them to be happy. de And Neymar I'm dice very que el dinero happy. no lo I motiva, will que follow si my heart. alguien piensa que es por el dinero es porque no lo conoce, Not que era porque considering the necesitaban money. nuevos retos. You know, if I was following the money, I would be maybe somewhere else in some different teams in other countries. And I'm really sad to hear that people still think that way. And I really would like to thank Paris Saint-Germain because they believe in my potential, and I want to pay them back. For your question, I think some of the media, not honestly, you know, all of them, but some of them, they talk about money, which is not true at all. I think Neymar, he came here for motivation, for project, and that's what he believes in. You know, I can guarantee you today, he can get La much razón more por la money cual than what llegó we give Neymar him, al what we Paris give, Saint-Germain y que no es por Neymar. dinero, sino And es that's por for la sure. motivación, You know, por la so búsqueda he de didn't nuevos come, I retos, can guarantee por tratar de you, trust conquistar me, he didn't títulos. come for money. Y entonces If he que came no for es el money, dinero he lo que could motiva to esta other clubs transacción also de to Neymar al give him more PSG money with francés. other clubs. So he came for the project, for ambition, Así que bueno, because he loves pues ahí está football, la he loves presentación. a new Ustedes si challenge quieren that he seguirla en cualquier momento he pueden communicated ingresar himself, tanto you a know, Twitter como ahí la yesterday I tienen think that I también have en la página new del challenge I'm PSG. gonna do, Así que and I'm pues ahí gonna está have, todo esto que se está that's viviendo what y en he algunos wants, diarios you know, también la tienen en and vivo. honestly, Ahora I hablemos mean, justamente today de lo it's que very está positive. sucediendo en el fútbol mexicano y en la Liga MX femenil. Tenemos que seguir hablando de esta liga. Va por su jornada número 2 y aquí están justamente los partidos y cómo se van a estar viviendo. Bueno, la jornada número 2 inicia León
contra Monterrey, después Cruz Azul contra el América, Necaxa contra Querétaro, el equipo del Atlas contra Santos. De ahí estaremos hablando de los Xolos contra el Morelia, Pumas va justamente contra el Toluca, Veracruz contra Pachuca y cierra la jornada Tigres contra Chivas. Estos serán los partidos de la Liga MX femenil, sin duda alguna espectacular. Hay que seguirle dando esta difusión porque además ya hay muy buena entrada para este clásico capitalino, el primero que es el clásico joven, porque ya estamos llenos de clásicos, pero el clásico entre Cruz Azul y América, resulta que se han vendido, los boletos están a 40 pesos, aprovechen, vayan, la verdad es que una de las mejores entradas que se ha registrado en este partido que se va a tener. Ahora hablemos de la Ciudad de México justamente, ¿por qué? Porque ayer se dio a conocer que ya es oficial el Estadio Azteca, por supuesto, la Ciudad de México es una de las ciudades para poder albergar lo que serán esos 10 partidos a los cuales México tendría acceso en el Mundial de 2026 que estaría compartiendo con el equipo, no con el equipo, sino con el país de Estados Unidos y con el país de Canadá en esta nominación tripartita. Así que ahí está, son 10 partidos, se habla de que los equipos o las ciudades que estarían recibiendo sería la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Ahí es donde se estarían jugando estos partidos en los que estaría participando. Así que todo bien, todo sin duda alguna pues avanzando con respecto a los resultados. Y ahora hablemos del emparrillado, hablemos de la NFL, porque ayer inició ya la temporada, digámoslo, casi oficial. Es la pretemporada, son las 4 semanas de pretemporada y ya de ahí arranca ahora sí la temporada. Pero empezamos a ver a los equipos. No estuvieron los titulares, sino todavía pues algunos de los suplentes, algunos de los que están tratando de quedarse en el roster, porque puede haber todavía algunos cortes. Sin embargo, los Vaqueros de Dallas arrancan la pretemporada con un triunfo ante los Cardenales de Arizona por 20-18. Vinieron de atrás los Cowboys porque iban perdiendo. Arizona falla 2 goles de campo y bueno, pues con esto se empieza a vislumbrar lo que puede ser el poderío de una de las franquicias más espectaculares de la NFL, que son los Vaqueros. Así que ahí está esto que sucede y no dejar de lado lo que consiguió el nadador de aguas abiertas Antonio Argüelles, que se convierte en el primer mexicano y el 7º en el mundo en completar el reto de los 7 mares al cruzar el Canal del Mar del Norte. Así que pues ahí está, estuvo nadando 13 horas, 32 minutos y 32 segundos en temperaturas entre los 13 y los 14 grados para terminar así el reto que se impuso hace 2 años. Impresionante, sin duda, Dani. Sí, así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, por toda la información de los deportes. Y sí, vamos al resumen. El diario Washington Post reveló una supuesta conversación entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump. El presidente de México reiteró que su gobierno no pagaría por el muro y propuso buscar soluciones creativas. Comenzó la repatriación de los cuerpos de los connacionales que murieron en la caja de un tráiler en Texas. Familiares de Lesbi Osorio, cuyo cuerpo fue encontrado en mayo pasado en las inmediaciones de CEU, insisten en que la joven no se suicidó. El primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, aseguró que terminó la esperanza de mejorar la relación con Estados Unidos. Presentan serie televisiva que mostrará la cultura y las tradiciones que rodean a las bebidas de Iberoamérica. Y en los deportes, América y Pumas disputarán el clásico capitalino mañana sábado en el Estadio Azteca. Gracias por acompañarnos, por haber estado con nosotros esta semana. Que pasen un excelente fin de semana. El lunes nos vemos muy puntuales a las 6:30. Mientras tanto, muchas gracias a Griselda Yebra, que esta semana nos acompañó en el lenguaje de las señas, a nuestro invitado estrella de los viernes, que nos viene aquí a tratar de subir el espíritu, claro, la literatura, la cultura, en fin. Pero sobre todas las cosas, gracias a usted que nos acompañó. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Hasta luego.